mismo. Luego de haber escuchado el mensaje de la Nación, nos acompaña el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Matthews. Ministro, buenas noches. ¿Qué tal, Francisco? Gracias por la invitación. Un placer tenerlo acá. Bueno, la interrogante más latente o lo que ha causado un poco de furor en las redes, en este mundo paralelo, es justamente la extensión del mensaje, ¿no? Vemos aquí este usuario, Miguel Soto, dice: el mensaje de la Nación de la Presidenta Boluarte fue demasiado extenso y cargado de muchas promesas. ¿Por qué fue tan largo este mensaje? Sí, a ver, tal vez en realidad estaba previsto para un tiempo menor, pero tal vez la explicación está en el hecho de que se suprimieron presupuestos publicitarios en los ministerios en el año anterior y había una batería de temas que se quería transmitir, y al armar el discurso la Presidenta ha sentido esa necesidad de comunicar mucho de lo que no se había comunicado abiertamente. Entonces, digamos, es una explicación del por qué se puede extender tanto. A mí también me pareció largo, evidentemente, creo que es el más largo que ha habido de los que yo recuerde. Claro, del más largo de la historia incluso, sí, estaban diciendo, ¿no? Ahora, sí, cierto. Ahora, cuando habla así de las cifras, sí te digo y doy fe de la seriedad de cada uno de los ministerios y particularmente Economía y Finanzas, todo responde a presupuestos que se tienen. Y en algunos casos se ha sido claro de que no era tesoro público, sino financiamiento del BID, por ejemplo, en algunas de las obras que se plantearon. Entonces, sí son números que no se han soltado así al azar, sino que responden a proyectos priorizados y que están presupuestados, ¿no? Claro. Ahora, justamente hablábamos de la extensión de casi 3 horas, o creo que 3 horas 6 minutos del mensaje a la Nación, pero el tiempo, el párrafo que se le dedica al turismo es muy pequeño. Tengo justamente acá el mensaje abierto y turismo, son solamente 3 parrafitos en un sector que ha sido terriblemente golpeado desde la pandemia y un sector que genera 1 millón de empleos, pero que hace 3 años producía 1.5 millones de empleos. Sí, correcto. La gente que está en turismo dirá: oye, ¿qué pasó? No, para nosotros no mucha atención. A pesar de que cuando se hablaban de los proyectos de infraestructura se mencionaban en forma general, y hay mucho que corresponde al Plan Copesco, que es presupuesto de Mincetur para temas de infraestructura. Es más, en los últimos meses hemos hecho entrega de infraestructura armada, por ejemplo, en Tacna, 20.5 millones de soles para lo que es el Museo del Ferrocarril. Se acaba de cerrar por 142 millones de soles el tema del bulevar en Ucayali, que se va a inaugurar formalmente en octubre, y que son obras que están mencionadas en grueso, entonces al no precisarse como sector turismo no se notó mucho. Sí. Pero lo que tú has dicho es absolutamente real y es algo que siempre tratamos de sacar, tanto en comercio exterior como en turismo. Son actividades que tienen 3 características. Uno, absolutamente descentralizadas. O sea, háblame de cualquier producto de exportación o háblame de cualquier punto turístico, y por supuesto hay cosas bellísimas en Lima, pero el grueso viene de otras regiones del país. Claro. Segundo, una fuerte participación de micro y pequeña empresa. Y tercero, generación de empleo, que es lo que tú has subrayado, que es súper importante, 1.100.000 puestos de trabajo, y eran 1,5 millones. Y estamos en recupero, tengo las cifras de lo que corresponde al turismo afuera, el turismo interno. Hay un proceso de recuperación, obviamente moderado por todo lo que hemos vivido el primer trimestre, pero estamos subiendo, ¿no? Ahora, en el discurso se menciona, justamente lo tengo acá, voy a subrayarlo, dice, ¿no? Para recuperar este importante sector que ha sido duramente golpeado por la pandemia, pero se está obviando también que ha sido golpeado por otros factores políticos. Han evitado poner las protestas como causantes de... No lo creo, y te lo digo con absoluta franqueza. Lo que pasa es que ella se detuvo en esta cifra previo a la pandemia. O sea, te lo planteo de esa manera. Del turismo general que se desarrolla en el país, 45% viene el turismo del exterior y 55% del turismo interno. De eso que viene el exterior, la cifra que ella mencionó es que antes de la pandemia, es más una proyección del 2020, si no hubiera habido pandemia, era que llegábamos a 4.4 millones de visitantes del exterior, principalmente de Chile y Estados Unidos, que son los principales emisores. 1.800.000. El retroceso fue de 30 años, el 2020. O sea, el retroceso fue 30 años en la historia. Ahí sí fue netamente por la pandemia. Claro, ahí sí fue pandemia, y por eso ella muestra eso como el referente que tenemos que tener para recuperarnos. Pero pasa lo que tú acabas de señalar. Viene un proceso de recupero. El año pasado se llegó a 2 millones, que igual es bajo en comparación a 4.4, y este año arrancamos con lo que tú dices. Protestas, el ciclón Yaku, el tema del Niño, que todavía viene la parte más fuerte más adelante, la crisis migratoria de Chile, que es el principal emisor de turismo para el Perú, el warning, la advertencia que pusieron en países como Estados Unidos y Europa, y sabes perfectamente cómo respetan los americanos. Si te sale categoría 3, no visites al Perú, que es peligroso, no vienen. Ahora, ese warning que tú mencionas, ¿quién tiene competencia para tratar de
cambiar la opinión? ¿Tú o viene ya de la Cancillería? Es Cancillería. Nosotros tenemos una red de 27 oficinas comerciales, pero esa temática en particular de Cancillería que actuó bien y actuó en todos los mercados. Obviamente tratamos de nosotros transmitir a través de las oficinas de PROMPERÚ en el exterior toda la información, porque habían también preguntas de usuarios que querían venir y decían qué está pasando, ¿no? Y eso se agravó además cuando sale, por ejemplo, el tema del Guillain-Barré. O sea, desde el punto de vista de la salud, era lógico declarar en emergencia porque eso te facilita las importaciones de lo que se requiere para recuperarse de ese problema. Pero para el turismo eso es letal, porque la gente que llamaba no llamaba para preguntar, llamaba para cancelar. Pues. Dice, encima de todos los problemas que hay, un problema sanitario, y en Perú no. Entonces prefiero postergarlo, lo dejan en stand-by o simplemente lo cancelan. ¿O cuál es el destino, aparte de Perú, de la región que nos roba el turismo? Lo que pasa es que depende de cuál es el origen. Si es un australiano, un japonés, puedes coger cualquier parte del mundo, puedes estarte comparando con Cairo. O sea, puede ser cualquier parte, ¿no? Y lo que sí es bueno que lo menciones es que en Machu Picchu no solamente es relevante para el Perú, te mueve la aguja en Sudamérica. Y por consiguiente es absolutamente relevante lo que pasa ahí. Eso nos salva un poco en el sentido que siempre preguntan y van a la segunda y tercera pregunta porque quieren que tú les digas en el fondo puedes venir, ¿no? Eso nos salva un poco porque es un destino absolutamente atractivo. Ahora, en este mensaje, nuevamente un poco corto, de turismo, se menciona que se han aprobado 4 proyectos de rápida ejecución a través de los gobiernos locales en los destinos priorizados. O sea, han priorizado 4 destinos que son Cañón del Colca, Lina de Nazca, Cuarto de Rescate y la Cueva de las Lechuzas. ¿Por qué han elegido esos 4? A ver, básicamente, o sea, muchas veces se habla de la machupización del turismo y si bien, y vuelvo a repetirlo, es un foco absolutamente principal y no puedes dejarlo de lado, es como decir exportaciones y omito los minerales, no puedo hacerlo, o sea, es un punto central. Hay varios otros destinos que tienen interés por sus propias características y no solo esos, porque te mencionaba ese tema de Tacna, te mencionaba los temas Ucayali y Chachapoyas que acabo de estar anteayer ahí, y tienen atractivos interesantes y estamos haciendo inversiones complementarias a las mencionadas por la presidenta. O sea, te estoy hablando de inversiones como esta Ucayali, es un bulevar, te invito el 13 de octubre a hacer la inauguración, y es un bulevar que está tan atractivo frente a Yarinacochas, a la laguna de Yarinacochas, que los terrenos al lado ya han sido comprados por hoteles 5 estrellas. Y nadie hace esa compra si es que no ha hecho una estimación, esto va a tener un flujo importante. Entonces, se eligen otros destinos en función, por ejemplo, al atractivo que tienen algunos segmentos como avistamiento de aves, ¿no? Turismo aventura. El tema de Choquequirao, que no se ha mencionado, es una súper obra, se destrabó, se tiene presupuesto, somos responsables, obviamente participa también Transporte y Comunicaciones, son 750 millones de soles. Y te digo, si bien es una obra que va a estar acá 5 años, va a ser un atractivo turístico alucinantemente atractivo. O sea, me refiero a que es un teleférico de casi 10 kilómetros con vistas que son justo lo que los turistas están buscando en el mundo. Entonces, cuando te hablo de otros destinos es contemplando esas tendencias del mercado. Ahora, la elección de estos 4 destinos como priorización no tiene que ver con tratar de congraciarse con las regiones a las que pertenecen estos destinos. No, o sea, el punto de partida... Como una ejecución política, digamos. No, digamos, o sea, si bien son planteamientos que hace el sector y puedes contemplar todas las variables que es razonable que lo hagas, el punto de partida, como en un negocio cualquiera, es el mercado. Entonces, lo primero que nosotros miramos es nuestro mapa de tendencias y segmentos que el turista prefiere. Por ejemplo, hace poco hemos planteado en el propio Consejo de Ministros 3 segmentos que no fueron mencionados, el de nómadas digitales, el de turismo de reuniones y el de turismo de filmaciones a raíz de todo lo que pasó con Transformers. Esos son segmentos que el mercado del turismo en el mundo está buscando y Perú tiene atractivos particulares que, aún con los contras que tiene, elige un Transformers, la Reina del Sur, Paddington, etcétera, aún no teniendo un tratamiento tributario que te ofrece un Colombia o otro lado, ¿no? Entonces, eso te hace pensar que si completamos la propuesta... Eso es dependencia de ustedes. Es turismo. ¿Y se está haciendo algo para ser más atractivos para estas... Por supuesto. Lo primero que hemos hecho es mapearlo. O sea, primero detectar esa necesidad del mercado, que es el punto de partida de cualquier negocio. El mercado no es la oferta. No es que yo tengo algo y me gusta vender. No. Es que está demandando el mercado. Si yo lo tengo, voy a... ¿Eso fue mencionado en el mensaje? No en el mensaje explícitamente. Nos hubiera encantado que fuera más desarrollada la idea, pero eso ha sido planteado. De 3 horas ya era un poco más complicado. Nos íbamos a la cuarta hora.
Entonces, pero eso ha sido planteado en Consejo. Lo que hemos hecho, como tenemos 27 oficinas comerciales, es un benchmarking, o sea, qué está ofreciendo cada uno de los países en Turquía, en China, en Colombia, en México, y lo tenemos mapeado en todos los sentidos. O sea, buscan sitios paradisíacos, Perú lo tiene, conectividad a Internet, eso no restringe alguna zona solamente, seguridad, que tenemos que seguir trabajando en eso, pero tenemos un presupuesto que se ha utilizado con el Ministerio del Interior para que eso suceda, el tema de la gastronomía, donde siempre nos va súper bien, y el tema de tributario, donde ahí tenemos un desafío que tendríamos que ver con el MEF en el momento. No es que se centre solo en lo tributario, pero sí vemos que otros países te ofrecen algunas ventajas, que lo hemos conversado con la gente de Paramount, los de Transformers, y nos dijeron: todo perfecto, pero yo tributo en Estados Unidos y viene tu instancia tributaria a cobrarme adicional. ¿Por qué? O sea, y comienzan a mirar otras opciones. Entonces, obviamente, te comparas con cualquiera, ¿no? Ahora, otro hito que mencionó la Presidente fue el intento de incorporarse a la OCDE, sí, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Sí. ¿Qué significaría la incorporación de Perú en esta? Ese es un desafío mayor. Es como decir que en el fútbol queremos pasar a la liga de los top 10 o cosas por eso. Sí. El hecho de que hayan aceptado la postulación de Perú es que preliminarmente somos un país con posibilidades de... ¿Quiénes están dentro de esa las economías más desarrolladas, principalmente del hemisferio norte, pero tienes economías... ¿Y de la región quiénes están? Un Chile, por ejemplo, está, ¿no? Solo Chile en la región. Sí. Claro, entonces... al verlo tú dices, hay cosas que Perú puede cumplir. Obviamente no es un tema que lo vamos a lograr en 1 año ni 2 años. Ese tema es un tema a pedalear un buen tramo. Obviamente se está haciendo todo el esfuerzo para que en los siguientes 3 años se pueda lograr. ¿Pero qué significaría para los peruanos? Lo que pasa es que es como cuando tú hablas del riesgo país y cuando te califican dentro de ese clan, te están diciendo este es un país que tiene una serie de condiciones atractivas para la inversión, estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica, todo lo que busca un inversionista. Estabilidad macro, seguridad jurídica y una serie de atractivos en una serie de indicadores que contemplan y que te van evaluando en forma regular. Pero para el importador más pequeño o el exportador más pequeño, ¿cómo se traduce esto en beneficio para ellos? Yo soy un importador o un exportador, prefiero hacer negocios con un país miembro de la OCDE, porque para empezar, en términos de inversión, es un país mucho más seguro. Es decir, las leyes se cumplen, las condiciones de la inversión son claras, eso es fundamental. O sea, incluso muchas veces uno habla de inversión y se queda con proyectos grandotes, y una bodega es una inversión, un negocio de importación de joyería de pequeña escala es una inversión de por medio. Entonces, el tener países que forman parte de ese club privilegiado, es decir, es un país seguro. Es una distinción que te da seguridad para fines del comercio también, ¿no? Bien, quiero compartirte una cita que recogí del abogado Enrique Gersi refiriéndose al mensaje, un poco al mensaje en general. Claro. Dijo: una apuesta poco responsable fiscalmente que no le garantiza a la señora Boluarte ningún resultado. En otras palabras, busca llegar como sea al 2026 y sin que importe al final. ¿Fue un mensaje populista? Sí, yo respeto mucho la opinión de él, y lo ubico y lo he seguido en varios de sus mensajes, me parece una persona correcta, pero creo que está equivocado en esa expresión, creo que está equivocado. Es decir, yo te digo, eso se arma en equipo, el MEF tiene una participación importante, sí, y yo doy fe de la seriedad de Alex Contreras y todo el equipo del MEF. Es más, son duros, como suele ser un MEF, para saber qué se aprueba y qué no se aprueba. Son obras y proyectos presupuestados. Vas a conversar, creo, posteriormente con Eli, que ve todo el tema en Mindagri, por ejemplo, sí, y todo responde a presupuestos y presupuestos aprobados y proyectados que estén en plena ejecución. O sea, en ningún caso se ha soltado algún mensaje con un número que puede estar disparatado, ¿no? Yo creo que es producto de lo primero que decías. Como ha sido una exposición extensa y con mucho número, suena, oye, ¿de dónde sale esta barbaridad de plata? Pero si lo desagregas y lo miras por sectores, yo te podría responder con detalle lo que tengo como presupuesto y lo que voy a ejecutar, y estoy seguro que Nelly lo propio y cada uno de los sectores de la misma manera, ¿no? Bien, ahora también se critica que no haya habido mucha mención acerca de la reactivación económica. Las proyecciones de crecimiento están en 1 y 1.5%. Sí. ¿Por qué no hubo una mayor mención en ese aspecto cuando es una de las preocupaciones, sí, junto con la inseguridad ciudadana, tal vez una de las preocupaciones más latentes? Sí, o sea, no tengo duda de que es el elemento central. Es más, te digo, en el punto de partida, y fue la génesis, el armazón del discurso, se tocaron 2 elementos fundamentales: seguridad, que se le ha puesto mucha fuerza al tema, y reactivación económica. De repente no se ha sido muy preciso en los números y los tienes claros, es decir,
Es más, una preocupación, yo soy economista, una preocupación es que... Estamos en recesión, ¿no? Claro. Se está diciendo hace unas semanas. Digamos, posible recesión técnica, Claro. falta el dato de junio, digamos, pero igual yo confío en que al cierre del año no vamos a estar en recesión. Pero miras que el mundo está en desaceleración y hay economías de las más fuertes como Alemania e Italia que van a cerrar en recesión. Y los crecimientos en el resto del mundo son de 0,5%, 0,6%, que es bajísimo. Entonces, sí. Y en el caso de Perú tienes un referente que yo lo tengo siempre sobre la cabeza, que es Perú tiene que crecer sobre el 3,5% siempre. Si crece debajo del 3,5% se está acentuando el desempleo y el subempleo. Por eso sube la tasa de pobreza a 27,5 de 26, porque crecimos insuficientemente y ese año creceremos insuficientemente. Parte de su explicación externa, evidentemente, si el mundo se deprime o se desacelera, para empezar exportas menos. Acuérdate que la economía tiene 4 motores: inversión pública, inversión privada, la privada pesa 80%, la pública 20%, exportaciones y consumo interno. Sí. Y exportaciones es la que venía teniendo mejor performance. O sea, ¿va a haber un crecimiento insuficiente este año? Eso es un hecho. O sea, no es un año ni para alegrarnos. Incluso si pasáramos la valla del 2%, que va a estar bien difícil que así suceda, sigue siendo un crecimiento magro. Ahora, me puedo comparar con el resto y digo, estoy creciendo más que América Latina, pero como dijo Julio Velarde en alguna presentación, sí, pero América Latina es un desastre. No es que subraye esa frase, pero sí es cierto que te puedes comparar con quien fuera, pero comparémonos con nosotros mismos y tenemos un desafío de crecer más. Sí, tal vez se dieron poner algunos números más ahí, sí, pero mucho de lo que se está haciendo tiene que ver con activar esos 4 motores, ¿no? Quiero preguntar también acerca de la presidencia que se va a asumir de la PEC para el 2024, que fue mencionada con mucho éxito, ¿no? Con mucho aplomo por parte de la Presidenta. ¿Qué significa esto para el Perú? Mencionó 2 cosas. El foro APEC, que por tercera vez Perú se vuelve sede, casualmente ha sido cada 8 años, la última vez fue el 2016 y ahora nos toca nuevamente, y es el foro que congrega las economías que tienen salida de la cuenca del Pacífico. O sea, viene el presidente de Estados Unidos, viene el presidente de China, o sea, estoy hablando Liga Mayor, ya pasó acá en el Perú, y pone a Perú en los reflectores. Es un evento, ¿de acuerdo? No es un foro de negociación, pero es un foro de mucha visibilidad y de espacio de cooperación. Yo he estado en el foro APEC en Detroit hace un mes y pico, y son espacios donde tú puedes tener diálogos uno a uno con tus pares de cada uno de los países que te interesa, Japón, China, Estados Unidos, tal, para ver agenda bilateral. Pero si sigue las manifestaciones, ¿qué va a pasar? Sí, ¿Hay un peligro, una evaluación acerca de reconsiderar el lugar? Sí, pero mira lo que ha pasado el 19, te demuestra, número uno, que las manifestaciones bajan de fuerza, pierden fuerza cuando sienten que lo que reclama la gente es ayúdenme a trabajar, generarme oportunidades. ¿Por qué reciben bien a Mincetur cuando va a la zona sur en los momentos más difíciles? Vamos con herramientas, la ruta productiva exportadora, el turismo emprende, el Somos Artesanía. O sea, ¿por qué me votaría si vengo a ofrecerte alguna posibilidad de salir adelante? Entonces, a diferencia de lo que pasó a principio de año, la protesta esta vez encontraba un escenario diferente porque las propias asociaciones de comerciantes, guías turísticos, de productores querían trabajar. Entonces, yo confío en que a la luz del resultado del 19 tenemos ese espacio de la PEC y también el de la Alianza del Pacífico, que es distinto porque ese es un foro y Alianza del Pacífico sí es un espacio donde hay negociaciones con 4 países con los que tenemos un flujo comercial importante, y ahí sí tenemos una posibilidad de desarrollar cadenas de valor para exportación, algo más concreto, más tangible lo ves en la Alianza del Pacífico, pero eso no significa que no sea relevante el tema de un foro PEC, por lo que te digo, vienen las naciones más poderosas del mundo. Es. Ministro Matthews, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Espero tenerlo pronto acá en Mundos Paralelos. Un gusto, Pancho. Bien, vamos a ver entonces un video.